El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estos días? Soy su amigo el doctor Fernando Vega Rasgado y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. La parte 1 que he denominado las venas perforantes, amigas o enemigas. ¿Qué tal? Espero que sea de su interés. Las venas perforantes tradicionalmente nos han ofrecido una alternativa y digamos que alrededor de ellas giran muchos conceptos y podría decir yo muchos mitos en la flebología. Sí, amigos, casi todos ustedes saben en la flebología que cuando hay una úlcera pues hay que cerrar la vena perforante. Cuando vemos una paciente con varices atribuimos a las venas perforantes y bueno, las venas perforantes parecen ser las malvadas del cuento en la flebología actualmente porque se han ideado muchísimas formas de destruir las perforantes, ¿verdad? Desde la cirugía original que era ligarlas facialmente con una gran incisión, la cirugía de Linton más adelante, que igual vamos a platicar en un momento, y actualmente se hizo también ponerle grapas a las venas perforantes, y actualmente pues tenemos lo más moderno y sencillo que es el láser, radiofrecuencia, y tenemos la esclerosis que es prácticamente el tratamiento de elección. Sin embargo, ¿qué son estas venas perforantes? Pues en 1800 el barón Loder en Rusia fue el que hizo la primera descripción topográfica de las venas que cruzaban la fascia. En 1901 Remy en Francia hizo lo mismo, publicando otro trabajo, y en 1906 Algrave y Terrier hicieron la primera clasificación de perforantes en directas e indirectas. Más adelante, en 1916, Homan relacionó las perforantes con las úlceras, de ahí que hasta el día de hoy sigamos teniendo esos conceptos que no hemos podido cambiar demasiado. En 1938, el doctor Linton fue el primero en denominarlas como tales, como venas perforantes. Antes de él solo se llamaban comunicantes. Esa es una duda que a veces persiste hasta nuestros días. Y alrededor de esas fechas, los demás anatomistas que han dado su nombre a las principales perforantes, pues describieron más trabajos acerca de ellas, como Sherman en 1944 o como Coquet en 1954, en el cual pues ya todos sabemos cuáles son estas venas paratibiales de Coquet que nos han llamado la atención prácticamente siempre porque están sumamente relacionadas con las úlceras venosas. Entonces, esta es una breve historia, ¿no?, de cómo se han ido desarrollando esto de las perforantes. Ahora, de aquí a que las perforantes nos den o formen más bien parte de una etiología de la úlcera, pues todavía necesitamos aprender más porque hasta ahorita no tenemos una evidencia clara y por supuesto, no hay nada al respecto de cómo podría ser. Entonces, haciendo revisiones y todo, el doctor Thomas O'Donnell, él nos presentó una perspectiva histórica de esto de las perforantes que es muy interesante, porque él nos dice, nos dice muchas cosas, pero dentro de ellas nos dice que el papel que han tenido las perforantes pues viene del doctor Loder en el siglo XVII, que más adelante en el siglo XX Homan propuso lo que les platicaba de su papel en las úlceras. Pues de ahí habla mucho. Por ejemplo, dice que el doctor Homans declaró que cuando las perforantes estaban dilatadas, hacía que la circulación superficial fuera más lenta. De ahí que actualmente
se considera, bueno, no actualmente, muchos consideran que este daño en las venas perforantes afecta al sistema superficial. Eso fue lo primero que propuso el doctor Homans. Y también postuló que las úlceras venosas se podrían relacionar básicamente con dos fuentes de hipertensión venosa. Una que eran las venas superficiales dilatadas que estaban encima de las perforantes afectadas. Y entonces él decía que esto hacía que el área de hipertensión fuera más amplia y que por esto se producían las úlceras. Y la segunda eran los efectos prostrombóticos en el sistema profundo, lo cual hacía que aumentara la presión y que ésta se transmitiera a las venas perforantes. Y por lo tanto, de aquí se generaba una úlcera. Hasta nuestros días esto ha persistido, sin embargo que se ha visto que las venas perforantes pues pueden estar en las úlceras o pueden no estar. Habitualmente sí, ¿verdad? Normalmente las encontramos presentes. Más adelante, en 1953, Linton mostró que había un sistema valvular dañado que podía estar afectado también por las venas perforantes incompetentes. Y decía que algunas de estas no tenían válvulas y que por lo tanto podrían llevar circulación en ambos sentidos. Sin embargo, pues ya se demostró que esto no es así, ¿verdad? Pero él decía que la obstrucción era la que causaba siempre los cambios en las úlceras. Y como el doctor Linton estudió mucho esto de las perforantes, él propuso que para evitar esta transmisión de la presión venosa aumentada del sistema profundo al superficial, pues hiciera una ligadura de las perforantes. Entonces así ya no se transmitiría al sistema venoso superficial. Entonces esto fue lo que propuso él, el doctor Linton. Pero Coquet, interesante, Coquet acuñó el término síndrome de rotura del tobillo para subrayar el papel fundamental de las perforantes inferiores de la pantorrilla en la fisiopatología de la úlcera posttrombótica. ¿Qué les parece, verdad? Que es interesante todo esto, cómo ha venido desarrollándose la historia en cuanto a los eventos, ¿no? que se van sucediendo en este asunto de las perforantes. Bueno, sin embargo, el doctor Almeida ya en un artículo del año pasado, en un libro del año pasado, nos dice que las venas perforantes tienen vienen por otro lado, ¿no? El doctor Almeida en el Atlas de Cirugía Endovascular del año pasado, segunda edición, 2019, él nos explica que el reflujo en las venas perforantes se define como un flujo inverso del sistema profundo al sistema superficial y que se ha sugerido que este alto flujo de las venas profundas donde la contracción muscular hace que las venas perforantes sean incompetentes y que se desconoce la etiología del reflujo venoso en las venas superficiales y las venas perforantes. La teoría más predominante es que la debilidad de la pared venosa conduce a la falla de la válvula. Eso es como nuestra teoría general de la enfermedad venosa. Durante las primeras etapas de esta enfermedad, el reflujo es más prevalente en las venas superficiales. Otros han sugerido que el reflujo en las venas perforantes se causa por sobrecarga de volumen en los puntos de reentrada de las venas superficiales incompetentes. Sin embargo, falta evidencia directa para ambas teorías porque la mayoría de las investigaciones han sido estudios transversales y no ha podido seguirse la historia de la enfermedad en un paciente para saber qué fue primero, si la insuficiencia de la perforante o la insuficiencia profunda. Sin embargo, el doctor Lavropoulos identificaron otros patrones por los cuales las venas perforantes, que antes eran competentes, se vuelven incompetentes, y él le llama un desarrollo ascendente en la enfermedad, porque dice que cuando hay incompetencia del sistema superficial, se van afectando poco a poco las venas perforantes y estas se van haciendo insuficientes de abajo hacia arriba.
El reflujo de la vena perforante siempre se asocia con el reflujo en una vena superficial. Eso es lo que él ha comprobado recientemente, que el reflujo que hay en una vena perforante se asocia con el reflujo en una vena superficial, y subraya el importante papel del reflujo de la vena superficial en el desarrollo de la incompetencia de la vena perforante. Y a medida que cambian las condiciones hemodinámicas locales y aumenta la presión intravenosa, aumenta el diámetro de la vena perforante y por lo tanto la válvula se vuelve incompetente. Esto es muy interesante porque esto es lo que yo considero que siempre sucede. Pero bueno, vamos a continuar viendo qué nos dice el doctor Lavropoulos. El reflujo venoso profundo no es necesario para el desarrollo de la incompetencia de la vena perforante. Acuérdense que el doctor Homan decía esto, que muy probablemente se debía a que había hipertensión profunda y que esta presión se transmitía a la vena perforante. Sin embargo, aquí ya nos dice que no es necesario, que más bien el reflujo venoso profundo puede desarrollarse como resultado del aumento del flujo de las venas superficiales incompetentes a través de las venas perforantes con un diámetro aumentado. O sea, aquí nos está diciendo que es al revés, ¿no? Que no es la hipertensión profunda la que produce la incompetencia, sino la incompetencia la que produce la hipertensión profunda. Dice que observaron 5 nuevas venas perforantes asociadas con reflujo yuxtapuesto en la vena profunda. En estos 5 lugares donde las vieron, el reflujo profundo no estaba presente. Sin embargo, cuando hicieron otra vez una revisión después de estos mismos 5 puntos, ya se encontró hipertensión profunda. Por eso ellos dicen que esto es lo que puede pasar. Entonces, dice finalmente, su estudio sugiere que el desarrollo del reflujo en las venas perforantes previamente normales se observó en asociación con un empeoramiento del estadio clínico de la enfermedad venosa crónica en 40% de las extremidades, o sea, menos de la mitad, aunque el empeoramiento del estado clínico no puede atribuirse a la extensión del reflujo solo en las venas perforantes. Fíjense qué interesante, porque aquí ya no está cambiando el concepto de Homan, ¿verdad? Totalmente, ya dice que no es por ahí, que tenemos que buscarle por otro lado. Y esto, bueno, sin embargo, fíjense, si regresamos al estudio del doctor Thomas, donde explica todo esto de la historia y demás, él nos da varios conceptos interesantes sobre la hemodinámica, porque hicieron un estudio. Él hizo un estudio donde las venas perforantes podían recidivar o no después de un tratamiento. Y él encontró lo siguiente, que cuando se hacía una cirugía sobre el sistema superficial sin eliminar las perforantes, 65% estaban mal antes de la cirugía y posteriormente a la cirugía sin quitarlas, solamente quedaban enfermas o insuficientes el 37%. Y después la proporción de las venas perforantes que fueron incompetentes redujo de 52% preoperatoria a 28% posoperatoria. Esto es muy interesante en este estudio porque nos está hablando claramente cuál es el papel de la vena perforante. Y a esto quiero yo invitarlos el día de hoy a reflexionar sobre si las venas perforantes son amigas o enemigas, porque pareciera que tradicionalmente las estamos considerando como enemigas. Tradicionalmente buscamos la mejor forma de obliterarlas y buscamos la espuma, el láser, un punto a través de la piel para hacer una jareta y amarrarlas. Y ya no se digan los demás métodos, ¿verdad? El Linton que ya no usamos, o el SEBS, engrapar las venas perforantes haciendo una disección profunda y demás. Y cuando ponemos espuma, que la espuma se va al sistema profundo y entonces hay que tener cuidado con la perforante. Yo quiero explicar lo siguiente, y esto es en base a algo de los artículos que hemos leído y otros más que ustedes pueden encontrar fácilmente. Primeramente, cuando nosotros tenemos una pierna sana, pues no tenemos ninguna vena aparente ni en la pierna ni en el muslo. Cuando hablamos de insuficiencia venosa, podemos hablar ya de lo que propiamente denominamos como varices.
Cuando nosotros tenemos una varice es una vena que aparece ya sea en el muslo o en la pierna. Si nosotros consideramos la teoría descendente de la enfermedad venosa, significa que cuando una válvula se daña, especialmente por ejemplo en la unión safeno-femoral o en la unión safeno-poplitea o a través de una vena perforante, por ejemplo de Hunter o de Dodd o de Boyd o cualquier otra vena que pueda transmitir un reflujo a través de estas venas que he mencionado, pues es muy fácil entender que es un sistema hidráulico, un sistema que fluye con presiones y con volúmenes y velocidades a través de tubos. Obviamente las venas no son un simple tubo, pero si lo imaginamos así, cuando la vena, vamos a imaginar a la vena safena mayor. Imaginemos que esta válvula ostial está dañada y entonces cuando el paciente hace una maniobra de Valsalva, la sangre se regresa completamente por esta vena. ¿Qué pasa en un principio? Bueno, pues la sangre se va a través de las diferentes colaterales, pero como no es un reflujo total, llega un momento en que la presión, como un tapón, no hay para dónde irse. Entonces ahí simplemente se detiene el reflujo. Pero, ¿qué pasa si esto está constante? Bueno, pues estas venas que formaban un tapón cada vez se van haciendo más y más y más grandes. Y por eso vamos viendo las varices. Sin embargo, ¿cuándo esto se empieza a compensar? Cuando estas venas grandes, esta presión tan alta, se transmite de nueva cuenta al sistema profundo. Cuando esto sucede, entonces el reflujo que sale por la válvula ostial viene por la vena safena, pero reingresa al sistema profundo a través de las venas perforantes, tanto las que hay en el muslo como las que hay en la rodilla, más o menos en el hueco popliteo, esta región, o las que hay en la pierna, dependiendo de la extensión de este reflujo. Por ejemplo, hay personas que tienen reflujo en la unión safeno-femoral, pero no la tienen abajo de la rodilla, porque esta presión se transmite otra vez al sistema profundo a través de algunas perforantes, o se desvía hacia la safena menor por una colateral, o entra por otra pequeña perforante a otro sistema. Entonces, tenemos otros casos en los cuales la insuficiencia de la safena llega hasta la pierna, hasta la región de Boyd, porque ahí tenemos varias perforantes que pueden ayudar a que otra vez este reflujo que está viniendo tan grande vuelva a entrar al sistema profundo. Y lo mismo sucede cuando esto se daña todavía más, y entonces el reflujo viene desde la safena, pasa por las perforantes de Hunter, de Boyd en la rodilla y llega hasta las famosas perforantes de Coquet, especialmente en la Coquet 2, que es donde más podemos ver nosotros problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este sistema de presiones? Bueno, el reflujo, nosotros ahora sabemos que la velocidad de reflujo aumenta la presión en el sistema y esto ocasiona que por fisiología natural la sangre vuelva a tratar de entrar al sistema profundo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues a través de las amigas venas perforantes. Las amigas venas perforantes entonces se vuelven en una especie de válvula que ayudan a meter esa sangre que estaba afuera, volverla a introducir al sistema profundo. Para lograr esto, pues tienen que invertir su flujo, tienen que dilatarse, y entonces esto es lo que las hace insuficientes. Y yo creo que el error en la medición es el siguiente. Si ustedes aplican su Doppler a una vena perforante de Boyd en estas condiciones y pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, claramente vamos a encontrar un reflujo, porque este diámetro aumentado va a hacer que en este nivel de la perforante pues haya un retorno de la sangre profunda con la sangre superficial y va a haber un reflujo. Y entonces las vamos a catalogar como venas enfermas. Pero si nosotros pensamos un poquito, este reflujo que se transmite a través de la vena perforante y vuelve a entrar al sistema profundo, es una válvula, entre comillas, de seguridad para evitar una trombosis durante todo este trayecto de la vena safena, por ejemplo. Entonces, las venas perforantes,
funcionan como puntos que llamamos de reentrada. Puntos de entrada. Sale por el punto de fuga y la vena vuelve a meter la sangre a través de un punto de reentrada, que es una vena perforante. Sin embargo, obviamente, no todo el día, las 24 horas, esta vena se está regresando la sangre a través de la vena safena. Cada que hacemos un ejercicio, cada que hacemos alguna otra maniobra, la sangre va solo por el profundo y no tenemos ese reflujo. Solo en ciertas condiciones, cuando el paciente está de pie, muy grande, hace una valsalva, etc. Y esto es lo que hace que a veces tengamos lo que llamamos un flujo bidireccional, que a veces la sangre vaya de afuera hacia adentro para reingresar al profundo y que a veces venga de adentro hacia afuera. Esto es particularmente importante en la úlcera, por supuesto que es importante en la úlcera, y por eso es que a veces llamamos responsable a la pobre vena perforante de una úlcera. Pero si nosotros vemos, como dice el doctor Almeida, que tenemos acá una vena perforante que se hizo insuficiente, primeramente por un reflujo superficial, y esto lo contrastamos con lo que les leí del estudio del doctor Thomas O'Donnell, entonces podemos llegar a la conclusión de que la vena perforante es una válvula de reentrada y que si nosotros controlamos el reflujo superficial, entonces en la mayoría de los casos, por no decir en todos, vamos a corregir el reflujo en la vena perforante. Y no va a ser necesario tocarla ni dañarla porque esta plasticidad de las venas le va a permitir volver a su tamaño normal en unos 2 meses después de la eliminación del reflujo superficial. Luego entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el flujo inverso? Es decir, tenemos un síndrome posttrombótico. ¿Las venas perforantes son amigas o enemigas? Por supuesto que amigas, porque gracias a ellas el flujo que va por el sistema profundo se puede derivar al sistema superficial o a otras partes del sistema profundo que no son precisamente las venas principales y pueden garantizar que haya un retorno venoso para mantener la circulación en la extremidad. Ya hablaremos un poquito más de esto, amigos, pero el día de hoy quiero dejarles esta duda y que pensemos un poquito. Las venas perforantes no son enemigas. Las venas perforantes no es el enemigo a dañar, a ligar, a quemar, a suturar, a destruir. La vena perforante, por regla general, como lo hemos estudiado actualmente, es la que permite que la sangre del sistema superficial reingrese al sistema profundo. Y una vez que eliminamos el reflujo del sistema superficial, esta perforante casi en su totalidad de las veces va a volver a su tamaño normal. Y por lo tanto, mientras menos destrucción hagamos, menos alteremos la anatomía de nuestro cuerpo y la fisiología, el resultado para nuestro paciente será mejor. Más adelante, en el capítulo 2, vamos a hablar sobre algunas venas perforantes que ahora sabemos que son bidireccionales y que también tienen un papel vital en la enfermedad venosa crónica. Pero por el día de hoy quiero dejarles hasta aquí. Y para aquellos que les gusta mucho ver el reflujo en la vena perforante, les voy a dejar una maniobra que aún no está descrita, pero que les va a ayudar mucho para saber si esa perforante en realidad está insuficiente o no. Van a ustedes con su ultrasonido a aplicarlo, van a poner su transductor directamente sobre la perforante y van a pedir que el paciente haga una maniobra de valsalva y vamos a evaluar el flujo hacia dónde va, si de afuera hacia adentro, adentro hacia afuera, el tamaño de la perforante, etc. Pero posteriormente, con nuestra mano, vamos a aplicar el dedo índice y el dedo pulgar sobre la vena superficial que está encima de la perforante y vamos a exprimir hacia abajo y hacia arriba la sangre sobre esta vena, de tal manera que desaparezca. Y aplicando nuestro transductor, sin soltar los dedos, vamos a pedir la maniobra de valsalva. Con esto que les estoy indicando, pues el reflujo no se va a transmitir porque lo estamos ocluyendo con nuestros dedos. Y vamos a ver si en realidad hay un reflujo del sistema profundo al sistema superficial y de qué tamaño es. Entonces, esta maniobra nos va a permitir evaluar efectivamente
cómo es el sistema venoso profundo y cuál es la verdadera papel de esta vena perforante. Se van a llevar muchas sorpresas cuando hagan esto, porque muchas perforantes que consideraban insuficientes ya no van a ser insuficientes. Y claro, cuando ustedes retiran los dedos, otra vez cae el reflujo superficial y otra vez la perforante aumenta de tamaño. Qué interesante es esto, pero como les he dicho, vamos a dejarlo hasta aquí. Hagan sus pruebas, envíenos sus comentarios, por favor, envíenos su experiencia para compartirla con los demás. Nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación en el Instituto Mexicano de Flebología están abiertos para todos ustedes. Tratamos de que estos temas sean de interés y que más que traerles una verdad absoluta, los haga pensar, los haga leer, estudiar, para que podamos debatir y llegar a una mejor comprensión de la hemodinamia venosa y cuál debe ser el mejor tratamiento para una enfermedad venosa. Les puedo decir que antiguamente rellenábamos las venas con esclerosante, ahora ya no hacemos eso. Antiguamente se arrancaba la safena, ya no hacemos eso. Entonces hemos tenido avances muy importantes en el tratamiento de la enfermedad venosa. Con su colaboración podemos seguir platicando, debatiendo y generando ideas que permitan hacer que nuestros tratamientos sean lo menos dañinos al paciente, lo más fisiológicos posible y que podamos restaurar de una manera sencilla, fácil, no traumática, la función del sistema venoso. Así que amigos, espero que les haya sido interesante y hasta aquí el día de hoy. Soy su amigo, el Dr. Fernando Vega Rasgado. Y desde el Instituto Mexicano de Flebología, hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.